para escuchar las alegaciones de las partes dentro del expediente 15.12333 0002013 004 6200, siendo demandante Polidoro Martínez Beltrán y demandado el departamento de Boyacá. Se ha conformado la sala de decisión número 3 del tribunal, compuesta por el doctor Félix Alberto Rodríguez Riveros, la suscrita, y el doctor Javier Ortiz del Valle, que se encuentra con permiso. Voy a conceder el uso de la palabra a la demandante, luego a la parte demandada, y les voy a solicitar de manera comedida un uso del tiempo para resolver fundamentalmente los problemas que hemos planteado al fijar el litigio. Tiene el uso de la palabra la apoderada de la parte demandante. Muchas gracias, doctora. Me permito presentar los alegatos de conclusión, lo cual hago de la siguiente manera. En primer término, me permito solicitarles se sirvan acceder a las pretensiones del libelo demandatorio, esto es, decretar la inaplicación del parágrafo segundo del artículo 22 del decreto 00217 de marzo del 2012 y del parágrafo segundo del artículo 20 del decreto 068 de enero del 2011, proferidos por el gobernador del departamento de Boyacá, y decretar la nulidad y el consecuente restablecimiento del derecho del acto administrativo expedido por el doctor Henry Alberto Sasa Sánchez, director del departamento de Boyacá. Considero que los actos acusados fueron expedidos en contravía de la Constitución y la ley por las siguientes razones. Con las pruebas aportadas al proceso, principalmente, primero, los certificados de tiempo de servicio elaborados por el demandante; segundo, los certificados de salario devengados por el demandante; tercero, el decreto 068 del 2011 y el decreto 217 de marzo del 2012, los comprobantes de pago del demandante discriminados mes a mes correspondientes a los años 2002, 2003, 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, y lo que ha transcurrido el año 2013, que demuestran los emolumentos que recibe por su servicio a favor del departamento de Boyacá, y la copia de la hoja de vida del demandante. Se probó lo siguiente: primero, la vinculación laboral del demandante con el departamento de Boyacá; segundo, el pago que recibe mensualmente el demandante por concepto de gastos de desplazamiento durante los últimos 10 años y hasta la fecha como una retribución directa, onerosa y continua del servicio prestado a favor del demandado; tercero, de igual manera que los gastos de desplazamiento constituyen el 90% del sueldo básico mensual devengado por el demandante; cuarto, que el valor de los gastos de desplazamiento constituyen una suma fija y no variable que recibe cada mes el demandante; y quinto, que los gastos de desplazamiento no son producto de la gratuidad o la mera liberalidad de su empleador. Asimismo, con la fotocopia del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare dentro del proceso 2002-2652, con la copia de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, sala decisión 2, de fecha 25 de abril del 2012, dentro del proceso 2008-235, en el que fue demandante Luis José Rincón Angarita, es evidente que el Tribunal Administrativo de Boyacá, en la sala de decisión 2, dispuso que los gastos de desplazamiento deberían ser incluidos como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales, y en igual sentido falló el Tribunal Administrativo de Casanare. Así las cosas, debo manifestar que el objeto de la presente acción no es que el gobernador del departamento de Boyacá profiera un nuevo decreto en el que señale como nuevos factores salariales a los gastos de desplazamiento, sino precisamente se pretende la inaplicación de unos parágrafos de unos decretos, los cuales son inconstitucionales e ilegales, precisamente porque el gobernador no es el competente para determinar que los gastos de desplazamiento no son factor salarial. Y la tesis que presento es la siguiente. En primer lugar, es necesario determinar si los gastos de desplazamiento por su naturaleza jurídica constituyen salario o tienen carácter prestacional, para posteriormente verificar si el gobernador del departamento de Boyacá tenía competencia para expedir los actos acusados.
actos que señalan claramente que los gastos de desplazamiento en ningún caso constituyen salario ni factor computable para la liquidación de prestaciones sociales. El concepto de salario ha sido definido tradicionalmente como la retribución por el servicio prestado. Por ello, todo pago recibido del empleador, que además de tener un propósito retributivo, constituye un ingreso personal del funcionario y sea habitual, tiene naturaleza salarial. Consejo de Estado, sección segunda, sentencia del 25 de marzo del 2004. Radicado 1665-03. Por su parte, la sentencia proferida por el Consejo de Estado en la sección segunda, de fecha agosto 4 del 2010, en el que fue consejero ponente el doctor Víctor Hernando Alvarado, advirtió lo siguiente, abre comillas, que en consonancia con la normatividad vigente y las directrices jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir, aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé, tales como asignación básica, gastos de representación, prima técnica, dominicales y festivos, horas extras, auxilio de transporte y alimentación, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios, entre otros. Solo para señalar algunos factores de salario, además de aquellos que recibe el empleado y cuya denominación difiera de los enunciados, que solo se señalaron a título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa del servicio. De igual manera, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 12 de febrero del 93, señaló que en efecto ni siquiera al legislador le está permitido contrariar la naturaleza de las cosas y por lo mismo no podría disponer que un pago que retribuya la actividad del trabajador ya no sea salario. De las pruebas aportadas al proceso, principalmente los desprendibles de pago correspondientes a los últimos 10 años de servicio que ha prestado el demandante a favor del departamento de Boyacá, se colige lo siguiente: que efectivamente los gastos de desplazamiento son salario, como quiera que tienen elemento retribución como contraprestación directa por los servicios prestados, pues no son producto de la mera liberalidad del empleador, sino que constituye un pago habitual y permanente a favor del trabajador que se realiza cada mes. De igual forma, mi mandante recibe los gastos de desplazamiento de manera periódica, tal como se desprende de los mismos desprendibles de pago aportados al proceso, ya que los recibe cada mes de manera continua y constituyen el 90% del valor del salario, por lo que su pago corresponde a un valor determinado y no variable de mes a mes, lo que caracteriza al salario. La conclusión es que evidentemente los gastos de desplazamiento constituyen salario. Ahora bien, es necesario determinar la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos del orden territorial. Sea pertinente señalar que según el texto constitucional del 86, esta era una facultad exclusiva del Congreso de la República o del presidente en uso de las facultades extraordinarias. Por lo tanto, ningún acto distinto de la ley podía crear prestaciones a favor de los servidores públicos. Con la Constitución de 1991, el régimen salarial y prestacional de los funcionarios del Estado tiene reserva legal, puesto que el literal E del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución asignó al Congreso de la República la facultad de fijar normas generales y señalar en ella los objetivos y criterios a que debe supeditarse el Gobierno Nacional para señalar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. De lo expuesto, se evidencia que la única fuente de reconocimiento salarial y prestacional de los empleados públicos es la ley y no las disposiciones creadas bajo la facultad discrecional de las autoridades departamentales. De conformidad a lo preceptuado en el artículo 150, numeral 19 de la Constitución Política, corresponde al Gobierno Nacional determinar el régimen salarial, es decir, que los decretos demandados a través de los cuales se establece la exclusión de los gastos de desplazamiento para la constitución de salario y por ende lo excluye como factor computable para la liquidación de prestaciones sociales, estarían viciados de nulidad por ser expedidos por quien no tiene competencia para ello. Así las cosas, señores magistrados, las autoridades departamentales
no tienen competencia para crear salarios ni prestaciones de los empleados públicos, por lo que en el subyúdice se ha desbordado lo dispuesto en la Constitución y la ley. En consecuencia, cualquier disposición de esa jerarquía que desborda lo legal debe ser inaplicada por inconstitucional. Con fundamento en lo anterior, el demandante tiene derecho a que se le reliquiden las prestaciones sociales que le han sido reconocidas, incluyendo la totalidad de los factores salariales devengados mes a mes y que la entidad demandada no tuvo en cuenta liquidar y que para el efecto se trata de los gastos de desplazamiento. Es muy claro, su señoría, si el gobernador del departamento de Boyacá no está facultado constitucionalmente para crear factores salariales, tampoco está constitucionalmente facultado para indicar qué factores no son salariales. Así las cosas, los decretos cuya inaplicación se solicita son ilegales e inconstitucionales, ya que contravienen el ordenamiento legal que señala qué conceptos son factores salariales. Considero igualmente, su señoría, que los actos demandados atentan contra la siguiente normatividad constitucional y legal, ya que vulneran el artículo 58 de la Constitución Política. La Carta garantiza los derechos adquiridos y para tal efecto dispone que estos no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores, motivo por el cual las leyes ordinarias han previsto indistintamente y en perfecta armonía con la norma superior que no es factible disminuir los salarios y las prestaciones sociales de los trabajadores, lo que en sentido contrario significa que la remuneración salarial debe ir en aumento y no en disminución. De manera que, creados los decretos hoy acusados, estos no deben vulnerar ni ir en contravía de la ley, debido a que un decreto expedido por el gobernador de Boyacá no puede estar jerárquicamente por encima de la Constitución, la ley y la jurisprudencia del Consejo de Estado. En el subyúdice, los decretos referenciados desconocieron de tajo los derechos adquiridos de los trabajadores beneficiados con los gastos de desplazamiento. De igual manera, los actos acusados infringen las normas en que deberían fundarse, esto es, vulneran directamente el artículo 42 de la ley 1042 del 78, que señala claramente que los emolumentos que deben ser tomados como factor salarial para la asignación de los empleados públicos, entre los cuales se encuentran los viáticos percibidos por los funcionarios en comisión. En el subyúdice, estos gastos de desplazamiento son los mismos viáticos de conformidad con la consulta realizada por parte del Ministerio de Gobierno de la época sobre los aspectos salariales y subsidios para los empleados oficiales del Departamento de Boyacá. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, respecto a la entonces denominada prima de movilización, hoy denominada gastos de desplazamiento, indicó: la ordenanza número 032 del 92, expedida por la Asamblea. Disculpe, ¿quiere usted tratar de resumir un poco? Ya va llegando al límite del tiempo, gracias. De igual manera, considero que en aplicación del artículo 228 y 29 de la Constitución Política de Colombia, debe prevalecer en el subyúdice la realidad material sobre lo formal. Considero que existió falsa motivación, desviación de las atribuciones propias del funcionario, tal como lo expliqué anteriormente, y desviación de poder. En consecuencia de lo anterior, le solicito a su despacho se sirva acceder y despachar favorablemente las pretensiones del libelo demandatorio. Muchas gracias. El uso de la palabra para la apoderada de la parte demandada. Gracias, señores magistrados. En los siguientes términos me permito presentar los alegatos de conclusión, en el sentido de confirmar la posición asumida en la defensa y expresada en la contestación de la demanda, por lo que se solicita se denieguen las pretensiones, teniendo en cuenta, primero que todo, la legalidad de que gozan los actos administrativos demandados y su ajuste a la Constitución Política y a la ley, toda vez que no se han expedido en contravía del sistema jurídico vigente ni al relativo al tema que se discute, el cual es los gastos de desplazamiento, que se consideran no ser factores salariales ni prestacionales establecidos por ley alguna. Y se considera igualmente que no se está violando con los actos administrativos que se demandan, ni se está incurriendo en una causal de nulidad al manifestar estos actos que los gastos de desplazamiento no constituyen factor salarial ni prestacional, ni al excluirlos de esta denominación
en el manejo práctico que se les ha dado al momento de realizar los pagos salariales y los aportes prestacionales de los trabajadores demandantes. Igualmente, se solicita que se tenga en cuenta la inexistencia que se alega de las causales de nulidad en los actos administrativos demandados, conforme a la ley, pues su expedición se encuentra ajustada al derecho. Se recalca sobre la naturaleza de los gastos de desplazamiento, que no permite incluirlos dentro de lo que se denomina factor salarial y prestacional instituidos por la ley, puesto que además de que no se reglamentan como tal en normatividad alguna, estos carecen de lo que caracteriza el elemento salarial, según todos los argumentos jurisprudenciales y legales que se manejan en este litigio, lo cual es el hecho de que el ingreso salarial es aquel que pasa a ser parte del patrimonio y de la riqueza del trabajador, quien lo recibe en contraprestación de sus servicios, pues los gastos de desplazamiento no son un pago que reciban estos demandantes en contraprestación de los servicios, sino que más bien se constituyen como un medio de trabajo para desarrollar los servicios que prestan, los cuales, además de no ser mensuales, ya que se ajustan a unos requisitos que están establecidos en los actos administrativos que se demandan, no están incluidos en la ley ni en la Constitución como tal, como factores, como lo que se reclama en la demanda. Se reitera, pues, con lo anterior, que me ratifico en todos los argumentos que se esgrimieron en la contestación, solicitando nuevamente se denieguen las pretensiones de la parte demandante. Gracias. Muchas gracias. Haremos un receso de 10 minutos como máximo. Les voy a rogar con el respeto debido se retiren de la sala para mirar algunos asuntos ya puramente concretos sobre los alegatos. Gracias.